Hola, bienvenidos una vez más. Hoy he preparado una descripción de diferentes hallazgos ecográficos patológicos para miembro superior. Básicamente lo he dividido en las articulaciones principales, ¿no? Hombro, codo, muñeca y luego unos casos sobre mano. Son casos que he visto libres en internet. Eh, Vamos a describir más o menos un poquito los hallazgos que se visualizan en cada una de las imágenes que he escogido. Y bueno, para dar un poquito de visión general, ¿no? De previsualización, para ir adaptando nuestros ojos a lo que son los hallazgos ecográficos patológicos, a cómo se ven lesiones de tendones, a cómo se ven lesiones óseas, a cómo se pueden interpretar, ¿no? Estos hallazgos al momento de verlos cuando estemos examinando a nuestros pacientes en la consulta, siempre recordando que es súper importante enfocarnos, ¿no? Clínicamente en un contexto clínico adecuado, con una buena historia clínica, con un buen examen físico del paciente para poder siempre tener mayores probabilidades, ¿no? De englobar estos hallazgos ecográficos junto con la clínica y poder obtener un diagnóstico certero. Entonces, bueno, tómelo con calma, a lo mejor se extiende un poco porque hay varias láminas, pero eh, ciertamente seleccioné algunas patologías que me parecen a mí bastante interesantes y de las más frecuentes en la consulta. Si hay algunas que tengan dudas, tomen nota, sobre todo para los que estén realizando el curso de músculo esquelético avanzado de este mes de enero con nosotros. Háganme llegar sus dudas en el aula virtual para resolverlas y además si tienen patologías específicas que quieran valorar o que quieran que les haga alguna énfasis o demostración, entonces preguntarme. Si estás viendo este video ya por otros medios, simplemente coméntalo déjalo en los comentarios donde está publicado y cualquier duda que tú tengas al respecto o otro material que te interese obtener, alguna patología en específico que quieras una revisión especial, pudiéramos considerar hacerlo. Bueno, vamos a empezar con esto de una vez. A ver, aquí. Patología de miembro superior. Hallazgos en ultrasonido. Como les comento, empezaremos con la articulación del hombro, principalmente una articulación que podemos evaluar globalmente con ecografía. Ya lo hemos visto en cómo evaluar la articulación, cómo evaluar el manguito de rotadores, el protocolo ecográfico habitual para una valoración global de la articulación del hombro. Ya lo deben conocer, si no te invito a que veas los otros videos relacionados al respecto, ya sea en el canal o en el aula virtual, y así te podrás ubicar un poco más en lo que estamos viendo, ¿no? Básicamente las imágenes que mostraremos son patológicas y ya están sobre las incidencias habituales que conocemos como estándar, ¿vale? Como hemos descrito previamente que conocemos estándar para nuestra evaluación, ¿vale? Entonces, aquí, primero que nada, he colocado este casito donde un paciente con dolor, ¿no?, en la clavícula y sin traumatismo aparente reciente consulta, se hace una radiografía que a simple vista pudiese parecer normal para un ojo más experto, pudiese sí verse el detalle de que está un poco amplio el espacio articular y además si hacemos énfasis en el extremo distal de la clavícula, en la superficie articular, hay como algunas pequeñas irregularidades, ¿no?, de densidad, pequeñas separaciones corticales óseas. Ya asociándolo a la clínica, este paciente lo que tenía sería una osteolisis de la clavícula, bueno, un proceso ya crónico, ¿no?, traumático crónico. Ya la clínica y la historial clínico nos va a ayudar a dar nuestro diagnóstico, pero fíjense que cuando valoramos ecográficamente a este paciente, los hallazgos son mucho más claros y más evidentes. Tenemos que el espacio articular es amplio, el sinovio articular es prominente y además hay edema alrededor de las superficies óseas, las cuales se muestran
marcadamente irregulares y mal definidas. Cuando valoramos con Doppler Color podemos ver hipercaptación. Aquí, otro hallazgo muy frecuente suelen ser los quistes o las lesiones de masa, nódulos palpables a nivel de la región supraclavicular, específicamente sobre la articulación acromioclavicular. Ciertamente muchas veces pueden ser lesiones de tipo lipomas o quistes de etiología dérmica o epidérmica. Sin embargo, los quistes sinoviales siempre es algo a considerar, y aquí podemos ver claramente pues esto, una imagen redonda, anecoica, con algunas septaciones internas, ¿vale? Ecogénicas, nos indican de repente cierta cronicidad, puede ser incluso por un tamaño más o menos considerable, y observen cómo tiene un delgado cuello que proviene del espacio articular, en este caso viendo igualmente un sinovio prominente y unas irregularidades corticales que nos indican probablemente una etiología degenerativa crónica. Básicamente, usando además el Doppler, podemos diferenciar esta lesión de tipo quístico de una lesión vascular, en los casos que se pueda presentar la duda. No solamente para patologías crónicas podemos usar este tipo de evaluación, también podemos valorar pacientes traumáticos, ¿no? Etiologías agudas. En este caso ha ocurrido una luxación de la articulación acromioclavicular, realmente se ha incrementado el espacio, más se conserva la relación de las superficies articulares. Sin embargo, sí podemos observar cómo hay una sinovitis que en la vista sagital en la articulación, es decir, este es el espacio articular, este espacio que está aquí, obteniendo una posición longitudinal al, al espacio articular, observamos esta acumulación de material heterogéneo que correspondería a acumulación hemorrágica de material. Hay algo de captación, un Doppler color que nos indica inflamación activa, y básicamente lo que vemos aquí es esta distensión, ¿no?, de la articulación con acumulación de líquido. Es más evidente incluso si comparamos una articulación con la otra. En este lado asintomático del lado izquierdo, el espacio es casi no perceptible, y el sinovio es de características ecográficas normales, ecogénico, continuo, sin abultamientos ni acumulaciones de líquido. En este caso sí podemos observar lo que hemos visto en las imágenes anteriores. Este paciente fue referido para una ecografía del hombro, la cual era normal. No había lesión del manguito de rotadores. Fíjense aquí las estructuras básicas: bíceps, subescapular, supraespinoso e infraespinoso, se encuentran indemnes, y la ventaja que nos permite el uso de la ecografía en tiempo real al momento de tener nuestro paciente ahí es esta, ¿no? Que el paciente ha venido, pero al examinar y al percatarnos pues de que la lesión no es el manguito, igual podemos valorar perfectamente la articulación acromioclavicular, e incluso además extender nuestra evaluación más allá. En este caso lo he seleccionado particularmente para que puedan apreciar las lesiones musculares que se han producido junto con la lesión, en este caso en el músculo trapecio. Tenemos aquí valoraciones en longitudinal y transversal al músculo. Observamos una pérdida del patrón fibrilar. En transversal un patrón emplumado que desaparece, y en longitudinal las fibras se interrumpen. Además, una presencia muy notable de un área anecoica redondeada que corresponde a una zona de rotura, y el demás edema heterogéneo que corresponde a una rotura asociada a un hematoma intramuscular, ¿no? Una lesión de grado 2 del músculo trapecio, que está por fuera ya de lo que corresponde al hombro y a la articulación acromioclavicular, pero que va a darle sintomatología a nuestro paciente, y a su vez también una lesión muy similar en el músculo deltoides, lo podemos apreciar aquí. Fíjense cómo comparamos el pectoral mayor con el deltoides y la diferencia. En este caso las fibras, más que una rotura anecoica, se observan muy heterogéneas, con incremento en la ecogenicidad. Y recordemos que la sangre va a tener procesos de degradación y de variación, ¿no?, a lo largo de su evolución postraumática.
La degradación de la hemoglobina va a generar cambios en la imagen, como bien lo sabemos ya para la resonancia magnética, también suele ocurrir en la ecografía. Y aquí vemos pues la conformación de un gran hematoma intramuscular en el surco, perdón, en el deltoides, y podemos valorar incluso con ecografía al momento las venas regionales en el surco deltopectoral y venas profundas, estructuras vasculares, es decir, podemos ampliar toda nuestra evaluación al momento sin necesidad de esperar por una nueva traslado al paciente, al resonador o al tomógrafo para realizar nuevas evaluaciones, ¿no? Sino en el momento, pues nos extendemos y complementamos la evaluación en las áreas donde clínicamente lo necesitamos. Fíjense muy bien entonces que una lesión traumática puede ser muy bien diagnosticada ella y todas sus complicaciones mediante la ecografía. Posteriormente, un motivo de consulta muy frecuente suelen ser las calcificaciones, un hallazgo que vemos todo el tiempo. Realmente es importante saber diferenciarlas y muchas veces las calcificaciones pueden estar presentes también en procesos degenerativos provenientes de exostosis del hueso, de lesiones óseas, de irregularidades cicatriciales del hueso, degenerativas, y hay que diferenciarlas muy bien de una verdadera calcificación de la entesis. Sin embargo, por eco las podemos apreciar muy bien. En este caso he tomado ejemplos evidentes, los cuales muchas veces son ya vistos en la radiografía, ¿no? Eh, Encontramos un foco ecogénico intratendinoso en este caso que determina una sombra posterior. Lo podemos medir ecográficamente, siempre recomiendo hacer una o dos mediciones, siempre constatar los hallazgos en varias posiciones de la sonda y del transductor. En este caso un hallazgo similar, fíjense la comprobación del hallazgo en dos planos, longitudinal y transverso a la calcificación, obteniendo más o menos una cuantificación bastante exacta de su tamaño y vemos su ubicación completamente intratendinosa en un tendón algo tendinopático, bastante algo heterogéneo, pero relativamente normal, ¿no? No vemos líquido, vemos una cortical ósea bastante regular e incluso podemos evaluar calcificaciones de otras estructuras, no solo del supraespinoso, sino otras estructuras del manguito de rotadores, como por ejemplo el infraespinoso en este caso. Desde el aspecto posterior vemos aquí incluso el reborde glenoideo y la articulación glenohumeral posterior. Podemos realizar movimientos de rotación externa en nuestro paciente, activos o pasivos, dependiendo del dolor que presente el mismo, y podemos observar si esta calcificación se desplaza, se modifica o condiciona pinzamiento de alguna estructura regional. Por último, aquí podemos ver la identificación de una calcificación en la imagen, su medición, ubicación y posteriormente podemos proceder a guiar nuestro tratamiento mediante el ecógrafo, mediante el ultrasonido. Nos va a permitir, en este caso, la realización de un barbotaje dirigido, ¿no?, hacia el área donde nos interesa estar. ¿Qué pasa? Que si no tenemos la visualización directa de la aguja, como bien nos los permite la ecografía, fíjense en este caso, esta es la aguja y este es el efecto de reverberación, un artefacto que generan ciertos cuerpos por cómo funciona las de ultrasonido, ¿cierto? Estas líneas paralelas metálicas de la aguja van a generar pues, que los ecos se repitan y este artefacto nos ayuda a identificar a la aguja. De hecho, la mayoría de equipos modernos tienen software para detección de reverberación, la cual la incrementan en la imagen y generan pues una visualización más rápida y sencilla, ¿no?, de la aguja, que a veces con cierta angulación podemos perder este artefacto y puede pasar desapercibida, ¿no?, sobre todo agujas de menor calibre, pero con este artefacto y conociendo las características de la aguja, lo que nos permite es ver que la punta de la misma está ubicada en la región que nos interesa y que estamos realizando nuestro lavado sobre el área de la calcificación y podemos ver incluso cómo ésta se pudiese desprender, movilizar e incluso cómo podemos aspirar fragmentos libres una vez hayamos realizado nuestro barbotaje. Coloco aquí un pequeño video, fíjense cómo entra
y de lo que les comento, ¿no? Vemos en tiempo real cómo va entrando la infiltración, el líquido dentro del espacio que queremos y fácilmente podemos corregir nuestra posición al momento sin necesidad de cambiar al paciente de posición o volver a realizar una irradiación, ¿no? Podemos simplemente mover la aguja y volver a visualizar en tiempo real que estamos en donde queremos estar. Vale. En cuanto a las roturas del manguito de rotadores, pues realmente patología muy frecuente, difícil de evaluar, sobre todo por la complejidad del manguito. Debemos tener paciencia para posicionar adecuadamente al paciente como nos indican los protocolos para cada tendón y siempre debemos buscar visualizar cualquier hallazgo en por lo menos dos planos, luchar contra la anisotropía y además tener en cuenta siempre que la edad del paciente, las comorbilidades, los antecedentes y la historia clínica pudiese ayudarnos también un poco a determinar cuando una patología es aguda y cuando estamos en una fase crónica, ¿no? Recordar que todos los tendones se pueden romper y lesionar, tienen una superficie transversa, como toda estructura tridimensional, y la lesión puede ser completa cuando abarca la totalidad del tendón, es decir, de espesor total, solemos referirnos los ecografistas. Cuando la rotura no tiene un espesor total, las denominamos parciales, y estas roturas parciales pueden estar en los tendones que son gruesos, como es el caso del supraespinoso, en la superficie articular o en la superficie bursal o subacromial, es decir, hacia el lado, hacia el aspecto, o valga la redundancia, la superficie del tendón. Y eso va a generar diferentes abordajes en cuanto a la terapéutica necesaria para mejorar esta lesión, ¿no? Y además es importante que sepamos diferenciarlo, sobre todo si vamos a remitir a un especialista dependiendo, ¿no? Ya de la lesión que estemos diagnosticando, pues sabemos, por ejemplo, las tipo pasta casi siempre van a requerir una realización artroscópica para, para terminar de verificar el defecto y solucionarlo, ¿no? Siempre las de la superficie bursal usualmente suelen ser un poco menos preocupantes, pero definitivamente sí corresponden a la entesis o a la porción ya más media del tendón, pudiese también ser determinante en el tipo de abordaje y que se vaya a tener con este paciente, ¿no? Entonces, básicamente vamos a encontrar imágenes similares a las que están aquí representadas. Una vez que ubicamos nuestro tendón en longitudinal, podemos pasar a la imagen transversal, la cual nos va a demostrar un poco mejor tal vez la profundidad de esta extensión. Fíjense en este caso cómo abarca la superficie bursal, ¿okay? La superficie subacromial y la superficie o el aspecto profundo del tendón, la superficie profunda, la cara articular del tendón, tiene relativa indemnidad de sus fibras. En este caso probablemente hay algo de cronicidad de la lesión porque no es muy anecoica y la bursa subacromial pareciera estar incluso indemne o sin líquido, ¿no? Diferente esta que se encuentra en la superficie articular. Muy importante este área donde hay la transición, ¿no? De la tuberosidad mayor y las transiciones hacia ya el cuello de la cabeza humeral, que son lugares donde la inserción de las fibras capsulares en esta última comentada y la inserción de las fibras aquí en la tuberosidad mayor tiende a tener una reflexión al momento de insertarse, no inciden paralelas y puede a veces generarse un artefacto anisotrópico que simule una lesión tendinosa. Sin embargo, en este caso no es el caso porque constatamos en transversal que la lesión permanece y se hace de hecho más evidente. Además podemos observar cómo hay irregularidades leves de la cortical, la cual se encuentra indemne en las adyacencias y justamente coincide con el área donde hay alteración del patrón fibrilar.
Hay otros signos indirectos muchas veces que nos pueden ayudar, ¿no?, a confirmar la presencia o no de una lesión, sobre todo cuando hay cronicidad, se dificulta un poco porque disminuye el líquido, hay fibrosis y se sustituye el tejido tendinoso normal por tejido fibrótico cicatricial que pudiese incluso a veces enmascarar, ¿no?, enmascarar la lesión. En este caso vemos la lesión crónica y lo que podemos es valernos de signos secundarios, como por ejemplo aquí que simula, nos colocan este neumático desinflado. Fíjense aquí cómo ocurre que la fibrosis cicatricial y la pérdida de sustancia en esta zona de la entesis de la superficie subacromial genera un defecto y una depresión, ¿no?, un prolapso de las estructuras superiores, en este caso del deltoides, sobre el área fibrótica cicatricial, que pone en evidencia el defecto, el cual podemos ver en longitudinal y podemos ver en transversal. Este es un signo clásico que nos indica que ha ocurrido una rotura bastante grosor. Sin embargo, podemos observar algunas fibras indemnes en la porción más profunda del tendón, como lo dibujamos aquí en el esquema que nos adjunta. Más preocupante suelen ser las roturas completas o totales, ya que generalmente tiende a ocurrir una retracción de la parte tendinosa proximal y puede dificultarse, ¿no?, la visualización del tendón. También la cronicidad va a ser muchas veces que las estructuras se normalicen en cierta forma y que se pierdan los cambios más notables, o la ausencia ya de líquido pudiese dificultar un poco la visualización, pero ciertamente desde que empezamos la evaluación del paciente hay signos que nos van a indicar, oye, algo está pasando, esto no es normal. Más adelante vas a encontrar algo, sobre todo si seguimos el protocolo habitual y iniciamos por el bíceps. Por ejemplo, en este paciente observen la diferencia del bíceps en el lado asintomático, que consideramos normal, con el bíceps del lado sintomático. Básicamente el tendón no es casi visible, hay fibras ecogénicas en el área de la corredera bicipital, y probablemente esto es ya unos cambios tendinopáticos crónicos, seguramente con roturas parciales del tendón crónicas, lo cual además se confirma al ir más distal en el brazo. Encontramos la cabeza corta y la cabeza larga del bíceps. Lo comparamos con el contralateral, igualmente ventaja a uno de la ecografía para músculo esquelético, la comparación con lo normal muchas veces va a ser clave para que podamos identificar las cosas, sobre todo los hallazgos sutiles o cuando nuestro ojo no está adaptado a la normalidad de la anatomía ecográfica. Entonces vemos aquí cómo esta zona ecogénica corresponde a fibras que se han retraído del bíceps y que probablemente ya se encuentran incluso atrofiadas al comparar con un bíceps normal o incluso en el mismo músculo con la porción corta. Cuando vamos al supraespinoso encontramos que no visualizamos al tendón. En el área del tendón puede haber líquido o tejido fibrótico, más lo que encontramos es un cartílago desnudo y además en este paciente irregular, probablemente con un desgaste cartilaginoso ya crónico, algo de líquido y la ausencia del tendón. Nuevamente signo secundario, el prolapso del deltoides, se pierde la convexidad normal. Y podemos evaluar adicionalmente otras estructuras, como en este caso el infraespinoso, valorando hasta qué punto se extiende la lesión. Recordemos que las fibras del supraespinoso y las del infraespinoso comparten unas zonas de inserción donde hay entrecruzamiento de las mismas. En este caso ha afectado las fibras más superiores o anteriores, como queráis verlo, del infraespinoso, básicamente las que colindan, ¿no?, con el supraespinoso, y las otras fibras se encuentran bastante bien o bastante respetadas. Sin embargo, vemos como hay irregularidades, ¿no?, corticales, que nos indican pues, que probablemente este paciente tiene ya un componente de envejecimiento articular. Aquí podemos ver el signo de la interfase cartilaginosa y normalmente es que el cartílago es así gris y no lo podemos diferenciar muy bien, tal vez no tiene esta línea ecogénica, y esta línea ecogénica realmente no es una estructura, ¿no?, que aparezca o que haya ahí anormal, sino que es un artefacto de imagen en el cual cambia la ecogenicidad de muy anecoica
por haber líquido en esta zona, con la interfase cartilaginosa que ya es dura, mucho más ecogénica, y a su vez se genera una hiperrefringencia y se interpreta como un incremento de la interfase cartilaginosa. Y este signo nos ayuda muchas veces a confirmar que hay una rotura, porque si tenemos dudas en que esto sea líquido o tendón que esté enfermo, por ejemplo, pues este signo nos está diciendo, no, aquí no hay tendón, aquí esto está roto. Fíjense aquí cómo es más evidente e incluso el barrido más amplio nos permite ver cómo hay retracción de la porción tendinosa, como les he comentado antes, se ha roto, se ha desinsertado y se ha venido aquí atrás. Y todo esto ocupado por líquido y la interfase cartilaginosa, evidentemente, aquí podemos ver lo que le he comentado, ¿eh? La cabeza humeral hacia el cuello y la tuberosidad mayor. Incluso nos permite la ecografía valorar los vientres musculares y observar, en este caso, un supraespinoso normal en el lado asintomático y un supraespinoso completamente disminuido en tamaño y atrófico con infiltración grasa. ¿Cómo sabemos que hay infiltración grasa? Pues observen el incremento en la ecogenicidad de las fibras. No hay pérdida del patrón, pero sí se incrementa la ecogenicidad. Eso nos indica pues que se está reemplazando, ¿no? Áreas isoecoicas del área muscular, que generalmente es bastante líquido, ¿no? La composición muscular, por áreas ya más fibróticas y adiposas, más ecogénicas. Lo que nos indica todo que esto es una rotura ya crónica, antigua y con bastante retracción. También podemos tener gran definición de las lesiones adyacentes al intervalo de los rotadores. Por ejemplo, aquí podemos ver el bíceps, podemos ver cómo colinda con el supraespinoso. No hay lesión del supraespinoso, viene una solución de continuidad. Vemos signo secundario de depresión, vemos interfase cartilaginosa, confirmamos que hay una rotura por 3 signos y luego vuelve aquí el tendón infraespinoso normal. Fíjense cómo, cómo se ha colocado aquí en este esquema eh, el área que está involucrada en la lesión y observen cómo podemos identificarlo también en esta imagen en eje corto, cómo está desnudo, ¿no? El componente humeral, la cortical, y no hay tendón. Estas son otras imágenes donde lo mismo observamos lesiones del manguito de rotadores, pero ya en la zona del intervalo rotador, una zona muy compleja para evaluar, a veces por resonancia difícil también de interpretar, artroscópicamente un reto, pero que ecográficamente podemos obtener información, ciertamente también es compleja su evaluación, no siempre es 100% específico, pero podemos observar muchas veces lesiones que lo involucran. En este caso podemos observar cómo es una lesión extensa, en este caso entre el supraespinoso y el subescapular, involucrando al intervalo de rotadores. Lo vemos grueso, lo vemos hipoecoico, vemos como hay solución de continuidad en las fibras superiores del subescapular, pudiéramos inferir posible lesión del glenohumeral superior, y vemos como también probablemente el coraco humeral y la porción anterior del supraespinoso están rotas. Ustedes dirán que cómo sé yo que esto está roto. Bueno, no hay tendón normal, empezando por ahí, pero ciertamente la ecogenicidad de esto me da dudas. Pudiese ser tejido fibrótico. Hay una interfase cartilaginosa aquí, es dudosa. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando ocurre esto? Pues seguimos usando las herramientas, ¿no?, que tenemos a la mano cuando hacemos una ecografía. Buscamos otros signos que nos sugieran lesión total. Por ejemplo, líquido en la bursa subacromial. Vemos cómo están los demás tendones, un infraespinoso bastante normal. Vamos y hacemos compresión. Estamos en una evaluación en tiempo real. Nuestra mano, nuestro ojo están básicamente conectados. Y lo que transmitimos de nuestra mano a la pantalla lo vemos en fracción de segundos, es casi instantáneo. Entonces podemos comprimir y fíjense cómo se desplaza el líquido, se disminuye el grosor, se hace más evidente la interfase del cartílago y confirmamos, ¿no?, una vez más, pues que hay líquido, tal vez crónico, con detritos, con
sus residuos hemorrágicos, pero definitivamente una rotura afectando al manguito y al intervalo, ¿no? También encontramos como signo secundario muchas veces los depósitos de líquido en la vaina sinovial del tendón largo del bíceps. En este caso, fíjense cómo tiene detritos en grano de arroz, que muchas veces nos indican pues hemorragia también, contenido crónico o proliferación sinovial, en los casos que se sospechen etiologías reumatoides. Fuera del manguito de rotadores, que queda claro que es muy valorable por eco, no solamente tenemos que considerar hacer resonancias magnéticas, ¿no? De entrada, sobre todo en ciertos pacientes, pues podemos empezar con la ecografía muy bien, nos va a ayudar bastante a clasificar o a orientarnos un poco. Y la capsulitis también tiene un diagnóstico que debe ser clínico, ciertamente, pero podemos acompañar nuestra evaluación ecográfica acompañar a nuestra evaluación clínica con la valoración ecográfica y encontraríamos signos que se han descrito, por ejemplo, el engrosamiento del ligamento coracohumeral. En este caso observen cómo es normal y en este caso observen cómo está engrosado, redundante, hipoecoico, lo cual se ha descrito como un signo bastante correlacionable con el diagnóstico de capsulitis. También podemos valorar nuestro intervalo de rotadores, no solo en caso de lesiones traumáticas, sino también cuando pensemos patología sinovial o patología capsular, y vemos que existe una especie de fibrosis alrededor de lo que es el tendón bicipital. El mismo lo vemos un poco más alargado, disminuido en grosor, pero a su vez vemos cambios en la cogenicidad de los tejidos alrededor, se pierde un poco, ¿no? Estas interfaces adecuadas que había entre cada tendón y el bíceps, pues se ha perdido, se ha borrado, y además cuando valoramos con Doppler encontramos una hipercaptación. Siempre en la capsulitis también se suele encontrar presencia de líquido articular, que en este caso fíjense que es muy discreto. En un abordaje posterior longitudinal al infraespinoso vemos el receso articular posterior, pero si pedimos al paciente que haga nuestras maniobras ya descritas de rotación externa, podemos potenciar la visualización del líquido en este espacio. Y también podemos igualmente valorar lo que clínicamente tenemos frente a nosotros, es decir, una reducción de movimiento. Podemos en este caso ver como un supraespinoso normal al hacer aducción desliza debajo del acromio. Sin embargo, en este paciente que tiene la capsulitis no puede realizar una adecuada abducción limitada y observen cómo al abducir al máximo aún hay tendón que no se ha discurrido por debajo del acromión y además se encuentra pinzándose o adquiriendo este aspecto irregular, poco tenso debajo del acromio, ¿cierto? Igual podemos verlo a nivel del subescapular, en el cual en este caso iniciamos la rotación externa y se pone en evidencia la total longitud del tendón. Sin embargo, en este caso podemos observar cómo se intenta hacer que el tendón, que no está en tensión, se extienda al hacer la rotación externa, salga del espacio subescapular, pero no llega a extenderse completamente como este, sino que se queda a medio camino. Y esto por último he colocado aquí un estudio que me pareció interesante donde ellos valoraron en 3 cortes diferentes las estructuras del intervalo de rotadores diferenciando la captación Doppler Color, ¿vale? Y clasificándolo en tres tipos de captación, los que no tenían, los que tenían una moderada y los que tienen una gran vascularización y correlacionando esto ya de forma positiva también al diagnóstico de capsulitis adhesiva. También esto dependía incluso de la fase de la capsulitis en la que se encontraban, ¿no? Entonces, fíjense las ubicaciones que toman, las referencias anatómicas, todas son partiendo de la coracoides y visualizan el ligamento coracoacromial, visualizan aquí la porción larga del bíceps y visualizan aquí ya más inferiormente hacia lo que correspondería al coracohumeral el intervalo de rotadores.
y dependiendo de la captación, pues, como les digo, se clasificaba si el paciente estaba en una fase ya inflamatoria inicial, en una fase de resolución o en una fase de congelamiento, dependiendo, ¿no? Asociado a la historial clínico de cada caso en particular. Pero lo que quiero demostrar es que tenemos muchas herramientas, las cuales nunca debemos valernos solo de una, sino usarlas en conjunto y asociarla a la clínica del paciente para confirmar siempre nuestros diagnósticos, y además podemos dejar siempre evidencias para posteriormente valorar, ¿no?, la evolución y la normalización o empeoramiento de estos hallazgos. Abandonando el hombro, pues vámonos al codo, ¿ok? Recordar que el codo también tiene su complejidad y que la patología de los cóndilos, de los epicóndilos, la epicondilitis o epitrocleitis, realmente la semiología ha cambiado mucho a lo largo de los años, y cuando tratamos con muchas especialidades encontramos que se usan diferentes términos. Pero bueno, básicamente, como queréis llamarlo, este origen común de extensores se forma entre el carpi radialis brevis, el dígito o el extensor común de los dedos, y el extensor ulnar del carpo. El extensor carpi radialis longus se va a insertar por encima de este tendón y nos va a hacer un músculo epicondilio, ¿no? Básicamente, pues siempre revisar la anatomía de la zona es lo que mejores resultados nos va a dar al momento de iniciarnos en la ecografía, y encontraremos básicamente afección de los tendones. Todos estos tendones pueden estar juntos, insertarse juntos, pero conservan cierta parte de sus fibras. Por ejemplo, en esta lesión, fíjense cómo se ha perdido la cogenicidad normal por un problema crónico. Hay tendinosis, pero la cortical ósea está relativamente bastante bien, y a su vez aquí encontramos hallazgos diferentes. Se pierde, ¿no?, la continuidad, pareciera que hay algo de líquido aquí, y cuando confirmamos en un corte transversal, estos dos de aquí son transversales, se observa y se confirma en el hallazgo en dos planos que esto corresponde a una rotura. Esta rotura está afectando las fibras más profundas del tendón. Las fibras más superficiales, que corresponden al brevis, están indemnes, y las fibras más profundas, que corresponden a los otros dos músculos, pues son las que se encuentran afectadas. Podemos además ver la indemnidad del ligamento colateral lateral, y podemos valorar el comportamiento de la vascularización en nuestra zona, la cual en este caso pues evidentemente está incrementada porque hay un proceso inflamatorio asociado a una rotura, y probablemente este paciente tendrá bastante dolor. Hallazgos que pueden ser similares pero diferentes en pacientes más crónicos. Fíjense cómo aquí la cortical ósea está completamente irregular y poco delimitada, correspondiendo pues a cambios crónicos degenerativos, una epicondilitis ya crónica. El tendón, pudiese haber alguna pequeña rotura antigua aquí, pero no muy destacable. Si está grueso, hipervascular igualmente, e igualmente aquí podemos ver en profundidad cómo se muestra el complejo ligamentario externo, que en este caso está engrosado. También entonces todo indicativo de que hay una patología inflamatoria, pero ya crónica del tendón. En este caso además vemos como el tendón por arriba se encuentra bastante indemne, y la lesión del ligamento radiocapitelar, en este caso complejo ligamentario externo, no es visualizable. Hay líquido perióstico y líquido que proviene del sinovio articular, de la articulación radiocapitelar, y en este caso la lesión afecta más al componente capsular, es decir, al componente ligamentario externo, dejando relativamente indemne al complejo o tendinoso extensor común, que, recordemos, todas estas fibras siempre convergen, ¿no? Es decir, están muy juntas y se inmiscuyen entre sí. La cápsula y el tendón muchas veces se unen, ¿no? El tendón se une a la unión capsular, que se une a su vez a la porción ósea, y por tanto muchas veces pueden estar coexistiendo, ¿no?, lesiones tendinosas y ligamentarias, o se han descrito que la lesión ya crónica del epicóndilo muchas veces se va a poner en evidencia por lesión crónica del componente ligamentario externo. Recordarles aquí, básicamente esto es para recordarles que la ecografía, a pesar de parecer muy subjetiva, podemos siempre establecer estándares de objetividad. Si trabajamos con diferentes personas en nuestro servicio,
o si para nosotros mismos queremos dejar un récord y volver a revisar a estos pacientes, o incluso para efectos ya de trabajo, ¿no? De investigación, siempre podemos establecer parámetros. Por ejemplo, en este estudio ellos establecieron parámetros de medición a 1 centímetro y por debajo de la tuberosidad del epicóndilo, y sin medir a nivel de donde ellos visualizaran la meseta, ¿no? El plató epicondilio antes de llegar al espacio articular, y medían aquí el grosor del tendón. Fíjense que aquí comparan las dos medidas, realizaron comparaciones con resonancia magnética y todo esto, y básicamente encontraron una muy buena correlación, y luego posteriormente pudieron realizar seguimiento de estos pacientes después de infiltraciones o terapia de rehabilitación, ver si este grosor del tendón disminuye. Entonces no estamos haciendo una evaluación solo subjetiva, sino estamos objetivizando nuestra valoración, y podemos entonces realizar mediciones fidedignas de la evolución del paciente. Otra herramienta más que nos permite la ecografía a todos hoy en día, porque los software de los equipos más básicos tienen para realizar estas mediciones sencillas. Ellos incluso aquí realizaron una región de interés del Doppler de 5 milímetros, y clasificaron a los pacientes según la captación que había en ese área en 4 grados, correlacionándose eso directamente ya con factores pronósticos para la evolución del paciente, ¿no? A los diferentes planteamientos de tratamiento. Otra imagen aquí, paciente crónico, ¿no? Una epicondilitis lateral. Vemos el tendón más o menos bastante bien en esta zona, pero a medida que basculamos, pérdida del patrón, rotura interfibrilar, hipercaptación en algunas zonas, alguna otra rotura, lo que pudiese ser un incremento en la ecogenicidad, ya denotando un inicio de calcificaciones, ¿no? De calcificaciones fibróticas aquí, que posteriormente se endurecerán y madurarán, dando una sombra posterior. Podemos dirigir la aguja bajo nuestra visualización ecográfica y realizar tratamiento directamente en las zonas de interés, infiltración de plasma rico en plaqueta en los pacientes que queramos hacerlo, en las zonas que sabemos que va a ser un efecto más determinante, y podemos posteriormente valorar, ¿no?, la evolución de nuestros pacientes si hemos establecido parámetros de cuantificación. Lo mismo el área del epicóndilo medial, el codo del golfista, un poco menos frecuente, pero también bastante visto. Pérdida del patrón fibrilar, engrosamiento, en este caso una micro rotura, bueno, una mínima rotura milimétrica, no me gusta usar el término micro rotura, pero sí es bastante usado en el argot diario. Fíjense cómo podemos observarla perfectamente la patología aquí. Igualmente, como les comento, a veces afectando fibras superiores, a veces la totalidad del tendón, a veces asociándose a calcificaciones del entesis o pequeñas roturas de las superficies del tendón, y siempre pudiendo valorar con el Doppler color el comportamiento de la vascularización. Fíjense aquí cómo está afectado el tendón, cuantificamos en transversal, en longitudinal, valoramos Doppler y observamos cómo se comportan estas zonas a lo largo del tiempo de evolución de una lesión. También aquí observamos lo mismo, y además se asocia un hallazgo. Fíjense el tendón hipoecoico, pérdida del patrón fibrilar normal, el ligamento colateral interno está indemne, lo veo bastante bien, se ve ecogénico, fibrilar normal, y vemos claramente cómo las fibras superficiales son las que están afectadas. Hay hipervascularización, eso sí, que nos indica pues que aquí hay fibrosis, que aquí hay inflamación, y a su vez vemos esta imagen que pudiese confundirnos con con una lesión tendinosa, pero que realmente corresponde a un pequeño quiste sinovial que viene de la articulación, ¿vale? Y en este caso, en un paciente que creo que tenía una etiología reumática, bueno, tenía una enfermedad reumática, entonces por eso es que todo este sinovio está hipervascular. Siempre podemos guiar, ¿no?, en la realización de procedimientos, sobre todo para drenar este quiste si es sintomático, o para infiltrar sustancias dentro de la articulación. No queda atrás la valoración neurológica, y realmente lo he dejado un poco por fuera en esta revisión, sería demasiado largo y extenso, pero
El nervio ulnar en el codo es muy bien valorado y además suele ser asiento de frecuentes patologías, además diagnóstico diferencial, ¿no?, de procesos en el epicóndilo medial. Y básicamente saber que todos los nervios del miembro superior son valorables ecográficamente desde su origen en el plexo braquial. Y todas las neuropatías tienen expresión ecográfica. No quiero decir que todos los pacientes con neuropatía lo van a tener, pero todas las neuropatías se han descrito hallazgos ecográficos clásicos y sabemos que hay una correlación positiva entre los resultados de electromiografía y los resultados ecográficos. Entonces siempre podemos hacer una evaluación de los trayectos nerviosos en los pacientes que sospechamos problemas. En este caso vemos un nervio engrosado, heterogéneo, con afilamiento distal que viene condicionado por presión en el techo del canal cubital, en el ligamento de Osborn. Luego podemos apreciar los mismos hallazgos en transversal, en este caso además encontrando un músculo dentro del túnel cubital. Vemos aquí el nervio engrosado, podemos realizar mediciones del área transversa, compararlas, cómo está aquí, si hay una diferencia mayor a un medio, usualmente suele ser significativo, pero además es que es evidente, ¿no?, al ojo, subjetivamente notable estos cambios que se producen a nivel neural. Esto es un músculo anconio como variante anatómica de la normalidad. Ojo con las variantes, siempre hay que tenerlas en cuenta. Y obsérvense aquí un nervio neuropático, ¿vale? Fíjenselo longitudinalmente como se ve, unas fibras raras que no se aprecian muy bien. Y fíjense en esta imagen cómo el nervio que debería estar metido en el canal abandona, abandona el túnel cubital y rebosa por sobre el cóndilo medio durante el movimiento de flexión. No menos frecuente es la presencia de gangliones en el miembro superior y en este caso observamos un ganglión a nivel ulnar. Fíjense lo que les comentaba, que podemos empezar viendo nuestro nervio en transversal desde proximal a distal. Y a medida que vamos a distal, se acentúa la hipoecogenicidad, incrementa el grosor. Los hallazgos de neuropatía son más evidentes. Aparece una lesión quística inmiscuida alrededor del perineuro, la cual va desapareciendo y continuamos nuestro trayecto nervioso observando que vuelve a la normalidad. En este caso, un quiste ganglión que lo mismo pudiese venir de la articulación del codo, ¿no? Porque fíjense cómo está irregular, en este caso la superficie humeral, hay detritos, además hay como pequeños osteofitos, hay pérdida, ¿no?, de esa cortical lisa y definida, probablemente un paciente reumático o un proceso ya artrósico degenerativo que se ha asociado a extravasación de líquido sinovial. Sin embargo no se aprecia exactamente el cuello y vemos cómo además es completamente adyacente al nervio, lo acompaña en su trayecto y el nervio está completamente inflamado, edematizado, pero vuelve a la normalidad una vez que abandona el compromiso de la lesión. Fíjense en este barrido extendido, herramienta de la ecografía también, que nos da una visión más anatómica y global, como el nervio normal se encuentra desplazado, neuropático en el aspecto proximal y se normaliza ya en el aspecto más distal. Pues bueno, eso con el codo. Vamos a ir ahora a la muñeca, ya quedándonos por ver muñeca y mano, no dejando atrás lo que les digo, todo el brazo, todo el miembro superior, el antebrazo, el brazo, todo puede ser valorable ecográficamente y son infinitas, no incontables las patologías que pueden presentarse. Sin embargo, pues, lo que son lesiones musculares, lesiones tendinosas, siempre suelen tener un común denominador, que es que los hallazgos ecográficos son muy similares, ¿no? Una rotura muscular pues se va a ver como se ve una rotura muscular en cualquier músculo e igualmente un tendón. Sin embargo, ciertamente algunas cositas tienen hallazgos ecográficos más clásicos que otros. Recordemos una vez más lo que siempre comento a los estudiantes, que la ecografía es una extensión de nuestra capacidad de visualización al examen físico. Lo que no podemos ver
por las limitaciones de nuestra propia fisiología, pues lo podemos ver con el uso del ultrasonido, ¿no? Tenemos esta herramienta que algunos animales la tienen en la naturaleza, la ecolocalización, la visualización por el sonar, que nosotros la adaptamos tecnológicamente a nosotros y nos permite, ¿no?, complementar la evaluación clínica con nuestros conocimientos. Aplicando a esta imagen ecográfica nos va a dar muy buenos resultados, ¿ok? Entonces, confíen en ustedes, en su diagnóstico y en sus conocimientos y realicen valoraciones ecográficas en casi todos los pacientes que sea posible para que poco a poco se den cuenta de que los hallazgos están ahí y se familiaricen cada vez más con qué es normal y qué no. Fíjense aquí, por ejemplo, las tenosinovitis pueden ser de cualquier compartimento, muy frecuente en los extensores, extensor común de los dedos, completamente rodeado de líquido, que se limita a la vaina sinovial, lo podemos ver en longitudinal. Tenosinovitis del flexor radial del carpo, en este caso, fíjense, longitudinal y transversal, el tendón indemne, las fibras no están rotas ni están enfermas, pero si hay mucho líquido debe estar ocurriendo una irritación y en este paciente, fíjense el rayos X como hay es una artrosis, ¿no? Una artrosis escafoides trapecio-trapezoidea, la cual va a generar clásicamente presencia de osteofitos que rozan, ¿no?, con el trayecto normal del tendón. Sabemos que este tendón va a dirigirse hacia la base de los metacarpianos 2 y 3, extendiendo toda su prolongación sobre los huesos del carpo, y en este caso que están irregulares y con osteofitos, probablemente generando una fricción crónica que ha generado esta acumulación de líquido en la vaina sinovial. Y aquí tenemos la clásica de Kervain. Realmente he puesto una imagen que no es muy evidente, ¿no? Pero para que se den cuenta que la ecografía nos permite apreciar mínimos, milimétricos cambios y mínimas cantidades de líquido en la vaina tendinosa. En este caso, un primer compartimento con poco líquido, un tendón bastante indemne y engrosamiento sinovial, hipervascular incluso al Doppler color. Todo esto indicándonos pues, que hay un proceso inflamatorio en la vaina sinovial del primer compartimento extensor. El trauma también es valorable ecográficamente y muchas veces lo que la radiografía esconde, la ecografía no los va a poner muy claramente en evidencia. En este caso, pues he escogido un casito bastante destacable, ¿no?, con hallazgos muy evidentes. Fíjense aquí, un escafoide semilunar completamente separados, con presencia de líquido, con edema de las fibras, de las estructuras subyacentes, y vemos aquí al comparar con la contralateral como pues hay un incremento del espacio normal, a pesar de que el paciente realmente pues se ve aquí que también hay líquido, etcétera, pues la diferencia es bastante notable. Clínicamente debe haber patología y además se asocia aquí una lesión de la articulación radioulnar distal. Fíjense cómo lo que pudiese ser un ligamento radioulnar distal dorsal indemne, completamente triangular aquí, una imagen isoecoica, continua, convexa, que mantiene las superficies juntas, aquí pues se pierde, ¿no? Se pierde, sigue habiendo un patrón triangular, pero perdido completamente el ligamento y ocupado por líquido e inflamación. En este caso, pues lesiones muy probablemente inestables que a lo mejor pudiesen ameritar una resolución quirúrgica y que son diagnosticables por ecografía, ¿no? Podemos también valorar, que es muy frecuente, la consulta por gangliones en la muñeca o en cualquier parte del brazo o la mano, y siempre lo vamos a ver como imágenes quísticas, ¿no? Una imagen redonda. He escogido estas porque no son tan clásicas, pero es que los gangliones casi siempre son muy crónicos cuando consultan los pacientes, tienen tiempo ya ahí y tienden a tener ecos internos, no deben tener captación Doppler color, van a tener septaciones y van a tener casi siempre un cuello que vemos que proviene del carpo profundo, a menos que la lesión provenga de un tendón extensor, por ejemplo, casi siempre van a venir pues de la articulación, ¿no? Y fíjense en este caso, uno ya en el aspecto volar, el cual tiene un cuello bastante largo,
pero además es más destacable aún su relación adyacente a la arteria radial, la cual la ponemos en evidencia fácilmente con el uso del Doppler color. Entonces, si vamos a guiar un procedimiento, vamos a dejar claro cuáles son las relaciones anatómicas de esta lesión, siempre alertar sobre la presencia de esta arteria adyacente a la lesión quística y además confirmar que no estamos ante la presencia de un pseudoaneurisma que pudiese también ser un diagnóstico diferencial en algunos casos, ¿no? No confundir los gangliones con la hipertrofia sinovial, con el líquido sinovial. En este caso, fíjense cómo se engrosa el sinovio dorsal del carpo y hay incremento en la captación Doppler color, ¿vale? Pasando ya un poco más a la mano, no me voy a meter mucho en túnel carpiano ni en patología neurológica de la mano, lo dejaré para una siguiente revisión. Tenemos la patología de los dedos, que es muy frecuente, en este caso la fibrosis de las poleas. Las poleas son claramente visualizables por eco y si usamos hockey stick o transductores de 18 MHz, créanlo que lo vamos a ver. Una polea normal mide hasta unos 0,3 milímetros y el engrosamiento de las mismas es muy evidente. Fíjense, en este caso realmente es un transductor lineal con una frecuencia de 12 y vemos que la polea no es casi perceptible sobre el tendón extensor, en este caso el quinto dedo, y observen aquí cómo sobre el tendón está esta imagen hipoecoica, corresponde a una polea fibrótica hipoecoica engrosada con ecogenicidad de subborde. Cuando la vemos a nivel transverso también comparamos igualmente derecha e izquierda, fíjense la polea normal, hay un artefacto de sombras laterales que lo condiciona el tendón, pero en este caso el artefacto está incrementado, pero condicionado por la presencia de un engrosamiento hipoecoico, ¿no? Peritendinoso en la pars palmar que corresponde pues a toda el área de la polea que se encuentra completamente fibrosada y engrosada. También hacemos una valoración dinámica siempre de estos deditos y podemos observar cómo el snapping, clínicamente a veces difícil de percibir, pues se hace más evidente en esta evaluación dinámica, donde el paciente no puede realizar ni siquiera una flexión del dedo porque se está pinzando el tendón y le duele. Observen, polea, tendón con pinzamiento. Nuevamente, estamos en la era de los procedimientos poco invasivos, estamos en la época de la atención y los procedimientos percutáneos, estamos en la época de la atención a pie de cama, entonces hoy en día yo creo que no se justifica la realización de procedimientos a ciegas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la experiencia y la pericia de cada especialista realmente debe predominar siempre y prevaler. Sin embargo, cada día veremos más el uso de la guía ecográfica para la realización de los procedimientos porque de verdad que da muy buenos resultados y siempre le va a dar más seguridad a sus pacientes. Entonces veamos aquí como por ejemplo una polea gruesa persiste después de la realización del procedimiento y resulta que es que la liberación no ha quedado bien porque el trayecto cutáneo se ha hecho a un área que es adyacente, ¿no?, a la polea. Esta es la polea y este fue donde quedó aquí el área de edema posterior a la liberación, ¿no? Es claro, no se logró liberar la polea, ha habido un error por milímetros, ¿no? Uy, un error humano, un error que puede ocurrir fácilmente, pero que bajo guía ecográfica minimizamos las posibilidades. Observen aquí cómo identificamos el engrosamiento, identificamos nuestra aguja, en este caso la reverberación es menor que las que les mostré antes, pero estamos ahí, constatamos que estamos en la ubicación y posteriormente valoramos nuestro tendón después de realizado el procedimiento y observamos que hay una normalización de los hallazgos. Entonces, siempre recordar que el ecógrafo nos permite tanto diagnosticar como guiar nuestro tratamiento. La risartrosis, patología muy frecuente, problemas de la articulación trapecio-metacarpiana, se pueden valorar perfectamente por ecografía. Las lesiones traumáticas, lesiones de Stener, todas son muy bien visualizadas en eco y a su vez también la risartrosis, en este caso muy evidente, con superficies articulares muy exostóticas, ¿vale? Sinovitis, engrosamiento del sinovio, irregularidades pericorticales
Igualmente de este lado, hipercaptación Doppler color, engrosamiento sinovial, más leve este caso ciertamente, porque las superficies articulares se ven mucho mejor. Y podemos observar aquí unas pequeñas posiciones de la sonda que podemos usar, ¿vale? Para poder valorar la articulación longitudinalmente, valorar el aspecto dorsal, su relación con la tabaquera anatómica, ¿vale? Y el tendón extensor largo del pulgar. Observen cómo está la arteria radial en el fondo. Podemos ver si hay compromiso de la misma por parte de osteofitos o exostosis. Muchas veces incluso puede haber asociada una tenosinovitis del primer o tercer compartimento de extensores debido al roce, ¿no?, con las estructuras degeneradas. Y aquí encontramos una visualización del ridge del trapecio, ¿no?, de la cresta del trapecio, donde se inserta el retináculo flexor, y el cual podemos realizar mediciones del mismo, también valoraciones del túnel carpiano, como podrán apreciar también en, durante la realización del curso, ¿ok? Y no queda atrás tampoco la presencia a veces de masas o abultamientos de causas, en este caso no traumáticas. Por ejemplo, era un lipoma en la región hipotenar. Fíjense que en la ecografía es visible, bueno, es bastante grande la lesión, pero este hallazgo pudiese pasar inadvertido en una radiografía simple o por un ojo inexperto. Vamos a hacer un barrido transversal desde el canal de Guyon distal en la mano y vemos la lesión claramente definida. Vamos a volver a pasar. Estoy en el canal de Guyon, ¿vale? Arteria ulnar, nervio ulnar, pisiforme. Y vamos hacia abajo, vamos hacia abajo, vamos hacia abajo. Y aparece esta lesión completamente pseudonodular, isoecoica con el adiposo. Lo vemos ecográficamente, hacemos los mismos cortes, más distal. Aquí está nervio, arteria, músculo, aductor del digiti minimi, pisiformi, ¿ok? Vamos longitudinalmente y aparece nuestra lesión, la podemos cuantificar, medir, conocer la anatomía y nuevamente aquí una variante anatómica, un aductor extra del quinto dedo, la cual es muy frecuente en la población y que si no conocemos nos pudiese complicar un poco el reconocer las estructuras regionales o incluso pudiésemos confundir nuestro diagnóstico. Encontramos por debajo la lesión y observamos aquí la visualización longitudinal de los hallazgos que les comentaba, cómo está el músculo aductor completamente desplazado por la lesión que lo respeta, ¿no? Los planos de clivaje adecuadamente diferenciados y la lesión pues una lesión heterogénea de composición impresionar a grasa, la cual está ahí metida, ¿no?, en la eminencia hipotenar y probablemente requiera una resolución quirúrgica. Recordar que el ecógrafo nos permite realizar también imagen trapezoidal artificial, la cual el transductor lineal nos va a dar este extra, un poquito más, ¿no?, de pantalla, y vemos cómo la lesión es bilobulada y es de gran tamaño, alcanzando casi los 43 milímetros. Entonces, pues bueno, básicamente se puede valorar muy bien ecográficamente. Como les comentaba, no solo están las articulaciones, sino también toda la parte musculares y demás. Muy frecuentes las lesiones del bíceps. En este caso no hay una lesión tendinosa, este es el paciente normal y la comparación con el patológico. Fíjense cómo hay líquido profundo al tendón, pero el tendón se muestra indemne, está delgado, ecogénico, tenso, no está roto. Lo podemos valorar en otros cortes porque el tendón del bíceps es complejo, sobre todo la inserción principal distal, ¿no? Y vemos el footprint o la zona de inserción distal aquí sobre el radio. Vemos el aspecto más proximal del tendón, que es normal, y constatamos en transversal los hallazgos, viendo cómo el líquido rodea al tendón, que se muestra muy indemne, igualmente aquí, y por tanto no estamos ante una rotura tendinosa, sino ante una bursitis bicipitorradial. Vale, a diferencia de este otro caso que les voy a mostrar, aquí vamos a iniciar el barrido, este es el bíceps en transversal, este es el septo muscular del tendón distal que se comienza a formar aquí y vamos a ver cómo se unen las fibras, pero nos encontramos con una rotura de espesor completo incluso. Fíjense cómo el músculo normal
se une el tendón empieza aquí hasta que empieza a aparecer algo de edema y luego aparece líquido, mucho líquido, rodeando a unas fibras tendinosas completamente retraídas que están aquí, un cabo proximal retraído, y luego ausencia de tendón, líquido, 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 y no vemos ya tendón normal. Vamos a visualizar nuestros hallazgos ya en las fotos y aquí tenemos el lado normal, comparación nuevamente, lado asintomático con sintomático con asintomático. No está aquí está el tendón normal y aquí está ausente. Las fibras están retraídas, el radio está desnudo. Igual lo podemos ver con esta valoración en trapezoide o podemos valernos de la visualización panorámica que nos da una descripción anatómica preciosa, muy clara y muy evidente de lo que está ocurriendo. Probablemente este paciente pudiese resolverse de una vez sin necesidad de pasar por una resonancia magnética. Hay una rotura total, ¿no?, del bíceps con retracción. Las lesiones por cuerpos extraños son muy frecuentes. En este caso un paciente ha tenido un vaso de cristal roto y realmente en la radiografía aquí se aprecia la lesión, pero ya es porque lo vi en retrospectiva, ¿no? Después de ver la eco fue que volvimos al tema de ver la rayos X y sí se ve, pero realmente esto pasa desapercibido en cualquier urgencia. Y aquí podemos observar cómo la ecografía rápidamente, un barrido en longitudinal al aspecto flexor del dedo, de lado a lado, nos muestra rápidamente lo que está ocurriendo. Aparece y desaparece. Una lesión ecogénica, la cual está rodeada de líquido, corresponde a un fragmento de vidrio. En las rayos X realmente además el vidrio no tiene una buena densidad que pueda ser muy apreciable. En cambio aquí sí es muy claro como la lesión es superficial al tendón, no lo ha afectado, pero sí está generando un gran proceso inflamatorio en las partes blandas superficiales al mismo, probablemente con bastante dolor, eczema, etc. Y condicionando pues una pseudocolección, la cual pues probablemente se conforme más adelante en un granuloma si no es atendido. Básicamente, además, con mucha hipervascularización que nos indica inflamación activa en la zona. Y por último he seleccionado este casito que ya está por fuera del miembro superior, pero que primero se valoró en una rayos X, la cual no tiene nada que ver con lo que tenía el paciente, está normal, pero porque la lesión era aquí en el esternón. Y entonces hubo una luxación posterior de la clavícula, una luxación externo-clavicular. Entonces, si este paciente nos llega a la sala de ecografía a hacerse un eco, evidentemente que lo mismo va a estar normal, pero vamos a pasar a valorar las zonas donde están los estigmas de la lesión y vamos a encontrarnos con esto, en una lesión que además importante, pudiese haber una lesión vascular, ¿ok? Recordar que por debajo de esto está grandes vasos, ¿ok? Y si alguno se ha lesionado, pudiese haber compromiso del mediastino y este paciente pudiese estar bastante comprometido a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces valoremos comparativamente con el lado contralateral, vemos como la clavícula está desplazada posteriormente, ¿vale? Hay material heterogéneo que corresponde a hemorragia. Valoramos a nivel de la clavícula, de la primera costilla con la clavícula, vemos aquí clavícula anterior al primer cartílago costal y del lado sintomático afectado la clavícula y el cartílago costal están al mismo nivel, la clavícula está desplazada y está todo esto ocupado por lo que corresponderá a una colección heterogénea, es decir, hemorrágica, probablemente detritos, inflamación y una zona de dolor, ¿no?, de sensibilidad dolorosa. Podemos hacer un barrido panorámico donde comparamos el lado normal, la horquilla external y posteriormente aquí, pues el desplazamiento inferior de la clavícula con respecto a la superficie articular con el esternón. Y por último, una variante anatómica, recordar que siempre están ahí, casi nunca van a dar problemas para el paciente, pero a veces sí para el diagnóstico o incluso en este caso, pues además encontrar algo raro que puede ser no una arteria mediana persistente porque es frecuente, pero sí un nervio mediano bífido. Entonces aquí encontramos que el retináculo está arqueado, hay un túnel carpiano,
Cuando se valora al paciente, fíjense que encontramos esta estructura vascular aquí en el medio de la muñeca ventral, extraño, una arteria mediana persistente. Valoramos con el análisis espectral para confirmar la pulsación arterial. Y además estas estructuras ovoides que están aquí se continuaban con el nervio mediano en ya la valoración más proximal, que también la podemos hacer siempre, que es una ventaja de la ecografía, ¿no? No tener que quedarnos en donde está, en un corte que se hizo en un momento, sino en irnos a lo largo del trayecto anatómico habitual y confirmar, ¿no?, que estamos ante una arteria mediana persistente asociada a un nervio mediano bífido y por un paciente además con patología del túnel carpiano. Vale. Pues nada, si has llegado hasta esta parte del video, felicidades, muchas gracias por tu atención. Espero que te pueda ayudar, ¿no?, a esclarecer un poco la visualización de los hallazgos ecográficos. Espero que para los que están haciendo el curso de músculo esquelético avanzado sirva para generarles dudas, para generarles curiosidad acerca de las evaluaciones y que me hagan las preguntas que crean necesarias hasta satisfacerse. Si quieres hacer algún comentario o algo, hazlo en el video o hazlo en el aula virtual. Estaré atento a estas semanas y como he comentado antes, pues seguiré sacándoles algo de material. Avísenme qué patología les interesa más evaluar y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo.